Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor. Hoy quiero seguir con ustedes. Fíjense que me di a la tarea de comprarme unos libros. Antes era mucho de lectura de libros. Los libros contienen el tema que un autor quiere desarrollar. Yo mismo he pensado en escribir libros acerca de las series que les he compartido, pero últimamente me he dado por comprar libros comentarios, y los que me gustan mucho son los exegéticos. O sea, los que analizan el texto o la historia de manera contextual. Entonces, me compré unos comentarios y he visto que el asunto se pone muy profundo, muy profundo. Y he visto que cada vez que vamos profundizando más, vamos aprendiendo más, pero al mismo tiempo el estudio se vuelve muy lento, porque podemos analizar casi frase por frase o versículo por versículo. Y este es el caso en el que estamos en este momento. Entonces, el día de hoy vamos a seguir meditando sobre el tema del cuerpo. Y quisiera hacer dos preguntas. Saben ustedes, estas son dos preguntas que creo que valen la pena y que podemos contestar el día de hoy. ¿Por qué los matrimonios no funcionan? ¿Por qué los matrimonios no funcionan? Hay muchas razones, pero hoy quisiera explorar una bastante específica. Y quisiera justamente avanzar en esta línea con ustedes. Así es de que vamos ahí a 1 Corintios, por favor, capítulo 6. Me están escribe el trabajo. Tengo un grupo que sale a Panamá mañana y tengo que por ahí hacer algunas respuestas, pero ya está. Bien, el mensaje del día de hoy se llama Una nueva persona. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Otra vez, 1, 2, 3. Una nueva persona. Bien, leamos 1 Corintios 6, versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17. Les pido que los leamos juntos, por favor. Juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Hay una figura que usan muchos escritores respecto del matrimonio y respecto de la unión. Y justamente en la Biblia nosotros leemos, el hombre dejará padre, madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Entendemos? Ahora, dejen volar su imaginación y imagínense, valga la redundancia, cómo sería una persona de dos, ¿no? ¿Cómo sería una persona de dos? A la imagen a la que me refiero es esta. Muchos escritores la usan. Un monstruo. ¿Así está bien escrito? Hace mucho que no escribo esa palabra. Un monstruo. Es monstruo, ¿no? ¿Es monstruo? Es monstruo, ¿no? A ver, googleenlo.
Yo lo puse así, monstruo. ¿No? O Es M-O-N-S-T-R-U-O. Otra vez. M-O-S-T-R-U-O. Falta una U entre la Monstruo. al final. Monstruo. ¿Hay ese? T-R-O-U-O. monstruo. Órale, en inglés es monster, ¿no? Bien, esta es la imagen que usamos. Muchos escritores la usan. Y es la imagen de un monstruo, fíjense, está igual y pronunciamos mal. Un monstruo de 2 cabezas. Es la imagen que se usa. Y los escritores la usan justamente para el tema de enseñar a la iglesia cómo es un matrimonio en el que 2 personas desean gobernar. ¿Me explico? Cuando Dios, vamos ahí a Génesis 3 para que vean de qué estoy hablando. Vamos ahí a Génesis. Debe de ser Génesis 3. Vamos ahí. Génesis capítulo 3. Génesis 3, versículo 16, dice así: a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. ¿Entendemos? O sea, cuando el hombre cayó, cuando el hombre desobedeció, esto trajo consecuencias. Y las consecuencias para la mujer es: multiplicaré tus dolores en parto. Es decir, las mujeres tenían dolor de parto, pero no como ahora se tiene. ¿Me explico? Entonces, porque dar a luz debe ser doloroso, y yo pienso que debía de ser doloroso en el tiempo de Eva, pero después de Eva el dolor se multiplicó. ¿Me están entendiendo? Entonces el dolor se multiplica y luego dice: desearás a tu marido y luego él te dominará. Entonces hay 2 principios que el día de hoy quiero explorar con ustedes. El principio de la autoridad y el principio del acuerdo. ¿Okay? Esos son esos 2 principios en los que vamos a estar apuntando el día de hoy. Entonces, muchos escritores que escriben acerca del matrimonio, escriben en esta línea. ¿Por qué? Porque un monstruo es una persona o 2 personas en el matrimonio que están juntas, pero este monstruo podría tener 2 cabezas. ¿Cuándo un matrimonio tiene 2 cabezas? Cuando los 2 tratan de gobernar, pero no hay uno. ¿Me explico? Ahora, la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, es decir, esta línea se corta. La mujer tiene padre, tiene madre, esta línea se corta, los 2 se unen y no crean un monstruo. Lo que crean es una sola persona. Pero esta persona, esta nueva personalidad, no debería de ser un monstruo, debería de ser una sola persona. ¿Estamos entendiendo? Ahora la pregunta es: ¿cómo logramos que 2 personas sean uno solo?
Bueno, este es el problema. El problema es que cuando dos personas se unen en matrimonio y tienen intimidad o relaciones sexuales, se hace una unión física, una unión sentimental y una unión espiritual. Es físico, es almático y es espiritual. Esta es la razón de que se convierta todo en una sola persona. ¿Se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? No es lo que hago, no solo es lo que hago, sino lo que hay dentro de mí. Dilo conmigo, no solo es lo que hago, sino lo que hay dentro de mí. Y justamente hablamos de aquellos que dentro de nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, y que no nos damos cuenta o no hemos considerado que cuando me uno a otra persona, me estoy uniendo en espíritu, alma y cuerpo. Y lo que no he logrado comprender es que si otra persona está ligada a un camino espiritual diferente al mío, todo se corrompe, todo se rompe. ¿Estamos entendiendo? Todo se fragmenta. Estoy pecando contra Dios, pero no solo estoy pecando contra Dios, me estoy uniendo a una fuente espiritual que no es adecuada, no es la versión de Dios, es mi propia versión. En otras palabras, estoy creando un monstruo. ¿Me entienden? Entonces, las relaciones sexuales fuera del orden de Dios crean monstruos. Dilo conmigo, las relaciones sexuales fuera del principio divino crean monstruos. ¿Están entendiendo? Por eso nosotros necesitamos comprender que cuando nos unimos a otra persona, literalmente estamos haciéndonos una persona con ella. Sí, Rubén. En el capítulo del texto anterior, Ajá. dice que si tú te unes a una prostituta, pero yo creo que el contexto tal como es, incluso para un adolescente, bueno, no me puedo unir con una persona que se dedica a eso, pero con cualquier otra mujer sea que no es prostituta. Entonces, con una prostituta o con cualquier mujer que no sea tu pareja del matrimonio, ¿no? Sería más claro, o sea, Sí. que si te digo, a veces los adolescentes se confunden, una prostituta, ¿no? La prostitución es un trabajo, por decirlo así, de Sí. las mujeres. Si yo me uno a una prostituta ya estoy pecando, pero a lo mejor si me uno Con otra no. no. Sí. Con cualquier mujer, si tú te unes con cualquier mujer que no sea tu esposa, ya estás pecando, ¿no? Sí, buena pregunta, Rubén. Justamente hacia allá vamos. El orden de Dios es dos personas dentro del matrimonio, ¿ok? Cualquier unión fuera del matrimonio es la construcción de un... Exacto, un monster. Ahora, esta palabra es interesante. Hieródulas. 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 ¿Quiénes son las hieródulas? Esta palabra viene del griego y se traduce como esclavas del templo. Las hieródulas en Corinto eran mujeres consagradas a Afrodita en su templo de Acrocorinto. Una vez les puse una imagen del templo, de cómo era el templo de Acrocorinto. Espero que lo recuerden, era gigantesco. Y en el templo había justamente hieródulas. ¿A qué se dedicaban las hieródulas? Bueno, eran sacerdotisas, una especie de sacerdotisas que aparte de ministrar el templo, ministraban a la diosa Afrodita y tenían un oficio, y el oficio era el de ser justamente prostitutas. A eso se refiere Pablo cuando les dice, no te juntes con una prostituta, porque lo que estás creando es un monstruo. Qué buena palabra, ¿verdad? Nos quedó muy bien para el mensaje del día de hoy. Bien, dice así.
famosas en la antigüedad, practicaban la prostitución sagrada o ritual. O sea, la prostitución para ellas no era solamente no era algo sagrado, sino que era un ritual. O sea, el acto de tener relaciones sexuales con estas mujeres, con las hieródulas, era un acto espiritual, era todo un ritual, en el que literalmente estas mujeres sí hacían la labor de conectar a un hombre con Afrodita. O sea, la labor sí era intencional de llevar a un hombre a conectarse con la diosa Afrodita. La onda era muy intencional, muy clara. Entonces, lo que está haciendo Pablo es decirles, oigan, no se pasen de lanza. ¿Cómo se les ocurre practicar un ritual espiritual con una hieródula y no entienden que están uniendo su espíritu a otra fuente? Ellas ofrecían su cuerpo como vehículo de trascendencia espiritual. A diferencia de la prostitución común, eran mujeres respetadas y admiradas por su devoción y belleza. La historia de estas mujeres combina historia, mitología y registros antiguos. Hay dos cosas que menciono acerca de ellas. Había otras cosas, pero estas dos me parecieron importantes. Primero, su estatus social. Aunque en otros lugares eran esclavas, en Corinto muchas eran mujeres libres que ingresaban por devoción. Eran altamente educadas y veneradas. O sea, no eran ahí cualquier persona. Estas mujeres sí eran dedicadas, sí eran esforzadas, sí se dedicaban de forma espiritual a esto. Luego, el templo. El santuario de Afrodita llegó a albergar cerca de 1 millar de hieródulas. Los beneficios económicos de sus ofrendas iban destinados al mantenimiento del templo. El templo era gigantesco y la forma de mantener ese templo era justamente usado o venía directamente de estas mujeres que obviamente obtenían un beneficio por su labor y este dinero las hieródulas lo presentaban para construir o para mantener vivo o alto el templo de Afrodita. Ahora, el matrimonio es la misma imagen de algo que se une espiritualmente. Entonces, en ese sentido, consideremos lo que dice Génesis 2:24. Por eso Pablo usa esta cita. Génesis 2:24 dice así: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esto se traduce como una sola carne. Y en este sentido, el matrimonio es la imagen de dos personas que se hacen uno solo. No hacen un monstruo, hacen una nueva persona. Y fíjense que el comentario dice que la construcción es de una nueva personalidad. O sea, literalmente, dos culturas se unen, dos formas de pensar se unen, dos almas se unen, dos personas que tienen el Espíritu de Dios se unen y construyen una sola. Por eso Jesús dice esto: lo que unió Dios, no lo separe, ¿quién? El hombre. Ahora, cuando la Biblia dice hombre, no se refiere al sexo masculino. Se refiere literalmente a una persona. O, dicho de otra forma, a un humano. Es decir, Jesús está diciendo, lo que Dios unió, ningún hombre y ninguna mujer venga y trate de separarlo. ¿Cómo me puedo yo separar de mi esposa? Obviamente teniendo relaciones sexuales con otra persona. Esa es la forma más fácil, más práctica, más directa de separarme de mi esposa. Se rompe el vínculo y me uno con otra fuente. ¿Me están entendiendo?
Por eso hoy quisiera hablar acerca de estos dos principios, autoridad y acuerdo. ¿Por qué? Porque el monstruo lo podemos destruir, pero solamente hay una forma de no ser monstruos. Díganlo conmigo, solamente hay dos formas de no ser monstruos. ¿Cuáles son estos dos principios? Autoridad y acuerdo. ¿Por qué? Porque, hola, bienvenidos, Víctor y Norma. Ya, ahora sí se ven más malos, como quería hace rato. Bien, entonces, cuando me uno a mi esposa, yo hago una nueva persona. ¿Me están entendiendo? ¿Ahí vamos bien? La unión de dos personas sexualmente construyen una nueva personalidad. Pero en el matrimonio las cosas funcionan mejor cuando aplicamos dos principios que tienen que ver con la unidad de dos personas. Si yo me estoy uniendo con mi esposa y estamos haciendo uno solo, pero somos dos personas diferentes, ¿están de acuerdo conmigo? Si hay dos formas de pensar diferentes, si hay dos formas de analizar diferente, si hay dos formas de procesar diferente y estas dos son independientes, ¿cuál es la única forma de que éstas sean uno solo? No hay más, solamente acuerdo y autoridad. ¿Están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quién levanta la mano? ¿Por qué? ¿Cuál es la pelea que hoy tienen las feministas? Tener el control sobre su propia vida. Ningún hombre me puede manejar, ningún hombre me puede dominar. El problema... ¿No se escucha? Ok. El problema del monstruo es que los dos quieren dominar. Uno quiere aplastar al otro. Por eso el principio es autoridad. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Lo que les mencioné es que cuando yo me uno a una persona, hay una unión, obviamente espiritual, obviamente almática, obviamente física, pero además yo debo de entender que debe de haber en mí un principio de autoridad. Les hablé de dos principios. Y leímos unos versículos que les pedí que leyeran. ¿Y cuál era la expresión que había ahí? Una expresión de pertenencia, que me habla del cuerpo, o sea, de la iglesia hablando como cuerpo y de Cristo como. Esto me habla de pertenencia, es decir, formo parte del cuerpo de Cristo, pero leímos un versículo que nos hablaba de una perspectiva diferente, y la perspectiva era cabeza, cuerpo. Y si esto me habla de pertenencia, esto me habla de autoridad. ¿Estamos entendiendo? De forma que no se puede concebir el matrimonio sin pertenencia y sin autoridad. Unidad, espíritu, alma, cuerpo. Y lo siguiente que debo de tener es lo mismo que con Cristo y la iglesia. Un sentido de autoridad. De manera que
el Señor nos ha regalado este principio. Cristo es cabeza del hombre. Cristo es cabeza del hombre. El hombre es cabeza de la mujer. Y cuando se cumple ese principio, entonces podemos hablar de una persona que no es un monstruo. ¿Me están entendiendo? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es o por qué los matrimonios no funcionan? De acuerdo a esto, ¿por qué los matrimonios no funcionan? Porque los dos quieren gobernar. ¿Qué más? Salvador. No permiten que Cristo gobierne principalmente sobre cualquiera de los dos. Exacto. Se llegan a acuerdos justamente y no tienen la capacidad para, pues, uno tener la autoridad y el otro, pues, someterse. Es que debemos de entender lo que nos dice la Biblia. Cristo es cabeza del hombre. El hombre es cabeza de la mujer. En ese orden, ¿qué es lo primero que se necesita para que un matrimonio no sea un monstruo? ¿El orden de Cristo? Sí, pero díganlo más claro. Si el hombre se somete a Cristo. Que el hombre se someta a Cristo. Y es lo que hoy en día le falta a la iglesia. Que los hombres se sometan a Cristo. ¿Será más fácil que una mujer se someta a un hombre que se somete a Cristo? Porque el hombre generalmente quiere hacer lo que quiere, lo que piensa. Escuchen esa frase de la Biblia. No te apoyes en tu propia prudencia. Escuchen. La Biblia dice que el hombre no se debería de apoyar en su propia prudencia. Escuchen. La Biblia está diciendo que el hombre sí tiene prudencia, que sí tiene cosas buenas en la vida, que sí tiene cosas buenas que piensa. Pero la misma Biblia le dice, no te apoyes en las cosas que estás haciendo bien. Mejor confía en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque la Biblia está diciendo literalmente que hay prudencia en el hombre, pero le está diciendo no te confíes en tu propia prudencia. Confía en el Señor, en su palabra. Hoy, desafortunadamente, vivimos en una iglesia escuchen bien, en una iglesia que ha intentado quitarle al hombre su hombría. Vivimos en una iglesia que quiere ver a hombres sumisos. Por eso, nosotros necesitamos considerar como hombres si estamos siendo hombres. ¿Y qué es un hombre a la luz de la palabra? Eso lo exploraremos en otra ocasión y solo con hombres. Pero hoy necesito decirles esto. Hemos pasado años en la iglesia donde queremos ver a hombres sometidos, a hombres que no luchan, que no pelean, que no conquistan, porque el hombre fue hecho para conquistar. ¿Me entienden? El problema es que los hombres, para empezar, no se están sometiendo ¿a quién? A Cristo. Y si un hombre no se somete a Cristo, ¿cómo espera que su mujer se le someta? Porque es muy fácil decir, la Biblia dice que te sometas, sométete a mí. Ajá, pero tú te estás sometiendo a Cristo. Porque no se puede lo primero sin lo primero. ¿Me están entendiendo? Entonces, en ese sentido, lo primero que necesitamos es que un hombre se someta. Y la mujer de iglesia del siglo XXI necesita entender que debe de someterse a un hombre.
Por eso a las solteras les digo, busquen a un hombre que ame a Cristo. Cris, no te hagas. Crece como un hombre que se somete a Cristo, para que tengas un matrimonio feliz. Quique, ¿escuchaste? Porque si no nos sometemos a Cristo, nosotros no podemos esperar que una mujer se nos someta. Ahora estoy hablando de cosas que después hablaremos profundamente, pero ¿están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces, esta nueva persona que no es un monstruo, se ha constituido una sola persona. Y lo que necesita después del principio de autoridad es el principio de acuerdo. Y entonces se construye la familia. Y defino cómo yo, como una sola persona, voy a construir mi familia. ¿Cómo voy a llevar mis finanzas? ¿Cómo voy a educar a mis hijos? ¿Cómo voy a amueblar mi casa? Todas esas cosas, todas aquellas cosas que intentamos hacer como pareja, ¿por qué no funcionan? Porque no hemos tenido acuerdo. Por eso peleamos cuando educamos a los hijos. Porque uno dice, déjalo ir a la fiesta, déjalo que haga cosas. Y el otro dice, pero ¿cómo se te ocurre que lo vamos a dejar? Si la Biblia dice que, ¿me explico? Pero el problema no es otro que no hay, el problema es que no hay acuerdo. Porque uno piensa una cosa, el otro piensa otra cosa, pero no hemos llegado a un acuerdo. Y el acuerdo es poderoso. Tan así que la Biblia dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, los cielos se abrirán y entonces el Señor hará. Ese es el poder del acuerdo. Porque hay familias que no han acordado, que hablan de, por ejemplo, comprar una casa, por ejemplo, ir de vacaciones, por ejemplo, comprar un carro. ¿Por qué no se alcanza? ¿Por qué no se logra? Porque no hemos caminado en el poder del acuerdo. ¿Me están entendiendo? Entonces, cuando esta persona se empieza a fragmentar, se empieza a dividir y empezamos a querer mantener el control el uno sobre el otro, es imposible construir un matrimonio. Es imposible. Por eso hoy tenemos construcción de matrimonios que no funcionan adecuadamente. Y cuando digo adecuadamente, no digo que estén mal, es que no están funcionando lo mejor posible. Podrían funcionar mejor. ¿Qué necesitan? Acuerdo. ¿Me están entendiendo? Por eso la Biblia dice que cuando el hombre se une en yugo desigual o sexualmente con otra persona, rompe totalmente porque esta persona está bajo la cobertura divina. Pero si el hombre o la mujer salen y cometen adulterio, la unión sexual produce unión espiritual que me está separando de Dios y de mi esposa. Las cosas no terminarán bien. ¿Por qué no terminarán bien? Porque estoy haciendo una unidad espiritual. ¿Entendemos? No es solamente lo que hago, sino lo que llevo dentro. ¿Estamos bien? Bien. Vamos a lo que sigue. Mateo 19, versículos del 1 al 6. Mateo 19, versículos del 1 al 6. Veamos unos cuantos principios aquí. Mateo 19, versículos del 1 al 6. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán.
Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y les dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposo y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y esto nos da unos cuantos, o yo diría, el mejor de los principios respecto del matrimonio. Y es este: a este nuevo ser que se generó de dos personas, a este círculo no debe de entrar nadie. ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede entrar? Nadie. Hay un mandamiento que dice así: obedecer a... Lo voy a poner en versión Reina Valedora: a vuestros padres. Hay otro principio, otro mandamiento que es: honra a tu padre y a tu madre. Ahora voy a decir algo que tal vez les rompa los esquemas, pero es la verdad. Hay un mandamiento aquí que deja de ser efectivo cuando yo me caso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Obedecer a tus papás. Cuando yo me caso, yo me puedo despedir de este mandamiento. ¿Pero cómo lo dices? Sí, porque yo me estoy separando de mis padres y me estoy convirtiendo en una sola persona con mi esposa. Y si Jesús dice que lo que Jesús unió no lo separe el hombre, eso significa que ni mi papá, ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi cuñado, ni mi amigo, ni mi vecino, nadie, ninguna persona tiene la capacidad de poderse meter en esta nueva persona. Nadie. Las personas, los problemas de matrimonio se resuelven entre dos, no entre tres ni entre cuatro. Me dirán: sí, pero Dios sí, Dios. Pero de ahí nadie más debe de entrar en el matrimonio. Después de que yo me caso, ya no tengo que obedecer a mi papá y a mi mamá. Porque viene la suegra y dice: uy, que deberías de, y que haz esto y que haz aquello. No. Ahora sí que, mamacita, papacito, hasta aquí llegaste. Este es tu límite, no puedes entrar aquí. Porque Jesús dice que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Ninguna persona, ningún humano puede meterse en el matrimonio. Y este es uno de los principios más poderosos para construir un matrimonio. Que nadie se meta en lo que estamos construyendo. Cuando yo no permito que alguien se meta en mi matrimonio, yo estoy fortaleciéndolo. ¿Quién vive contigo? ¿Tu mamá? ¿Tu suegra? ¿Duerme contigo acaso tu suegra? ¿Duerme contigo acaso tu cuñado? ¿Duerme contigo acaso tu mejor amigo? ¿Que tiene sus propias opiniones sobre tu esposa? ¿Sobre tu matrimonio? ¿Quién duerme contigo? ¿Con quién vas a compartir la vida? Pues con ella, con él. Y no puedes permitirte que algo externo que se va a ir venga a querer entrometerse en algo que va a permanecer contigo. ¿Me están entendiendo? Yo necesito abrazar este principio,
que nadie se meta en mi matrimonio. Me quedo y lo resuelvo contigo. ¿Me están entendiendo? Si yo permito que la opinión de miren, esto es tan profundo que yo necesito entender que cuando me hago uno solo, yo estoy abandonando mi cultura. Estoy abandonando mis formas para construir ¿qué? Nuevas formas. ¿Me están entendiendo? Porque yo no necesito hacer las cosas como las hacía en casa. Necesito hacer las cosas, lo digo mejor, no necesito hacer las cosas como mi mamá me decía o como mi papá me decía. Yo necesito hacer las cosas como las he acordado con mi esposa o con mi esposo. ¿Me están entendiendo? Lo demás debe quedar atrás, las formas, la cultura de la casa, del hogar, debe quedar fuera para construir una nueva cultura. Aún así, hay cosas que seguimos repitiendo de casa, que no se van a ir y es normal, pero lo que es de ver es que nosotros deberíamos de construir justamente a una sola persona. Aquí, ¿tienen alguna duda, algún comentario? Rubén. ¿Qué me pasa? Por ejemplo, yo fui soltero pues varios, ¿no? Ajá. Pero como dice la Biblia, cuando yo conocí a Jesús, me hice nueva persona. Sí. Ya todo eso ya se quedó atrás. Todo quedó atrás. Ahora son nosotros. Sí. Somos uno solo. Cuando venimos a Cristo, somos uno solo. Y que lo que nos toca es construirnos. ¿Me están entendiendo? Bien. 1 Corintios 6, versículo 17 dice así. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. El que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Y entonces, si dos personas se unen y logran el principio de autoridad y el principio de acuerdo, hablemos no del matrimonio, pero hablemos de una persona que se une en espíritu con Dios. Necesitamos entender que el mismo principio de autoridad y el mismo principio de acuerdo deben de funcionar. Funciona en el ambiente del matrimonio y funciona en el ambiente de mi espiritualidad, de mi conexión con Dios. Y cuando yo entiendo que mi unidad con Dios representa autoridad, significa que sí o sí necesito entender que cuando me conecto a Dios, no puedo construir un monstruo. ¿Qué necesito construir? Una nueva persona. Y yo necesito comprender que cuando me uno a Dios en espíritu, Él debe de gobernar. Miren cómo lo dice Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario ¿a quién? Al Espíritu. Y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. De modo que ustedes no pueden hacer ¿qué? ¿No pueden hacer qué? No puedes hacer lo que quieras. Porque si te uniste al Espíritu y te uniste a Él, ya no puedes hacer lo que quieras.
Ya no. Necesitas entender que si quieres que tu esposa se te someta, si quieres construir un buen matrimonio, necesitas entender que primero necesitas someterte, humillarte delante de Dios y decirle, ¿qué quieres que yo haga? Por eso Pablo insiste. No entienden, no les entra que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que sus cuerpos ya no les pertenecen. No podemos hacer con el cuerpo lo que queremos. No puedes hacer lo que quieras, porque cuando te unes al Señor, te haces uno con Él. Por eso Pablo dice, vive por el Espíritu, porque lo que hay dentro de ti se opone a los deseos de la carne. Y si tú te unes al Señor y al mismo tiempo quieres vivir en los deseos de la carne, estás construyendo un monstruo de dos cabezas. Dice mi pastor, el Espíritu Santo avisa cuando llega, pero no avisa cuando se va. Porque si tú insistes en vivir, en querer estar conectado con Dios, pero insistes en querer vivir dándote ciertos lujitos de la carne, un día el Espíritu Santo se va a ir de ti. ¿Por qué? No es que te haya quitado la salvación, no, sino que Él ya no puede obrar, ya no puede gobernar. ¿Me entienden? Porque el divorcio es la separación almática, física y espiritual de dos personas. Ya no buscan lo mismo, son un monstruo. Pero cuando se ponen de acuerdo, son una persona. Me encanta cómo lo dice Pablo a los Gálatas. Dice el versículo 17, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, o sea, la carne, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo ¿quién? Bajo la ley. Porque la ley, ¿qué hace? Revela el pecado, pero también revela el juicio. ¿Cómo salgo del juicio de la ley? Sometiéndome al Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Entonces, la unión física en el matrimonio construye una sola persona. Por eso la Biblia dice que se unirán y los dos llegarán a ser una sola persona, una sola carne, una nueva personalidad. Y entonces de Dios nosotros construimos una nueva personalidad. Esto es lo glorioso del Espíritu Santo. Que cuando yo me someto a Él y hago lo que Él dice, entonces puedo caminar mejor. Ahora, se preguntarán, ¿y cómo sé que estoy conectado al Espíritu Santo? ¿Cómo sé que me estoy dejando gobernar por Él? ¿Por qué? Por el fruto. Por eso en Gálatas encontramos el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Quieres saber cómo es que eres gobernado por la carne? Estas cosas son las que salen de ti: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Pero si tú eres una persona que está sometida al Señor, esto es lo que habrá en ti: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Por eso en los domingos estamos meditando en la madurez espiritual.
Este domingo terminamos con dominio propio. Lo recorrimos todo y fuimos muy nutridos. Yo fui muy nutrido por esos mensajes. Pero yo necesito entender que si me estoy uniendo al Señor, yo estoy construyendo una nueva persona. Y que yo ya no puedo hacer lo que quiera. ¿Entienden? 2 principios: autoridad y acuerdo. Y ahí les va lo mejorcito, lo que a mí me ministra de forma especial. Eclesiastés 4, vamos ahí a Eclesiastés capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 7. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario. ¿A un hombre qué? Solitario. ¿A un hombre qué? Solitario. Fíjense, cuando Dios crea al hombre y ve a Adán y dice que no encontró algo para él, Él dice una frase: no es bueno que el hombre esté solo. La soledad. Sí, 1, 2. Se nos acabó la pila. Échanos la powerful. ¿Ya cargó, amigo? Gracias. Uy, está calentita. Sí. Entonces, ¿dónde estaba? Dios dice una frase: no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no es algo que una persona debería de vivir. Escucha esto. Cuando una persona está sola, se ha perdido la oportunidad de construir una nueva persona junto a otra persona. Porque el deseo de Dios no es que el hombre esté solo, sino que tenga en su vida por lo menos a una esposa. ¿Me están entendiendo? Salomón está hablando acerca de la vida en comunidad. Porque cuando nos unimos como iglesia, los domingos cuando venimos a adorar a Dios, la iglesia alrededor del mundo entero se une. ¿Y qué hacemos? Nos hacemos uno solo para adorar a Dios. No es bueno que el hombre esté solo, pero además, el hombre sin Dios no está chévere. ¿Me está entendiendo? Un hombre que no se da la oportunidad de conocer a Dios, a Cristo, se ha perdido la oportunidad esencial de romper con su soledad. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Me está entendiendo? Sigue el escritor. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. También esto es un absurdo y una penosa tarea. Más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno le levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si 2 se acuestan juntos, entran en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y aquí dirían por ahí, a romper una vaca sagrada. Porque muchos
pensamos que el versículo 18 alude al matrimonio. Puede ser, pero el salmista, Salomón no está hablando de eso. Está hablando de la vida en comunidad. ¿Me están entendiendo? ¿Cómo lo sé? Por el contexto. Ya les enseñé, le tomaron su clase de hermenéutica y por eso podemos interpretar mejor los textos. Así es de que si leemos desde el versículo 7 hasta el versículo 12, ¿de qué está hablando Salomón? De la vida en comunidad. Ahora, sí, metamos a la ecuación a Dios. Cordón de 3 dobleces, un hombre, una mujer y Dios. Y si estos dos se someten a Dios y abrazan el principio de autoridad y el principio de acuerdo, todo será éxito. Por eso yo te pregunto hoy, a los matrimonios que están aquí, a los que estamos aquí, ¿estoy sometiéndome a Cristo? ¿Estoy abrazando el principio de autoridad? ¿Me estoy literalmente sometiendo a Cristo? Porque si lo estoy haciendo, entonces puedo garantizar éxito. Si yo como esposo no me someto a Cristo y como esposa no me someto a Cristo y tampoco me someto a mi esposo, estoy rompiendo el principio y entonces estoy construyendo un monstruo. Y no es lo que Dios desea. Dios desea que nos convirtamos en matrimonio uno solo, que abracemos la vida en comunidad y que hagamos a Dios parte de nuestra vida. Pero cuando somos uno solo y nos unimos a Dios en espíritu, entonces las cosas funcionan mejor. Permítanme decir esto porque aquí hay jóvenes que están solos. Mike, Maite, Lalo. Si ustedes abrazan al Espíritu Santo y se hacen uno con Él y le obedecen, su vida se construirá mejor. Financieramente, en relaciones, en espiritualidad, en todas las áreas de su vida. ¿Me están entendiendo? Como matrimonio, si abrazamos el principio divino, me puedo unir mejor a mi esposa, a mi esposo. Lo estoy diciendo muy intencionalmente, pero también sé que para algunos esposos es difícil someterse a Dios, porque es más fácil hacer lo que quiero, lo que pienso, que hacer lo que Dios me dice. ¿Me entienden? Y para las esposas es lo mismo. Es más fácil hacer lo que creo mejor que hacer lo que Dios me dice. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Y si tú no entiendes este principio, lamento decirlo. Lo digo con todo mi corazón. No vas a construir un buen matrimonio, vas a construir un monstruo. Lo mismo si te unes a Dios e intentas darle rienda suelta a tu carne y al mismo tiempo intentas pegarte con Dios. No puedes. Lo que vas a construir es un monstruo. Abracemos a Dios. ¿Me entienden? Abracemos el principio divino. Conectémonos con Dios. Ahora, digo esto con toda claridad. Estas cosas no se logran de la noche a la mañana. Dilo conmigo. Esto no se logra de la noche a la mañana. Requiere proceso. Pero te digo algo, si no lo empiezas hoy, jamás llegará. Mejor empieza hoy. Sométete a Cristo y verás
que todo es mejor hacia adelante. ¿Me dices amén? Amén. Pónganse de pie, vamos a dar gracias al Señor.